La verdad no esperaba traerles un nuevo vídeo para nunca. Pero esta idea se me hacía muy interesante de lo tanto que rondaba por mi cabeza. Actualmente, se tiene una visión de Caín muy distorsionada a la que presenta la serie, muy en parte culpa de las innegables inconsistencias que tienen los personajes, que en todo momento han sostenido la idea de que Caín es una IA malvada, que en un principio no les hizo daño solo por un sentimentalismo. Pero si se presta atención a la serie, y se analiza con un ojo más objetivo todo, nos podemos enterar que no solo esta es una afirmación con bases en nada, sino que Caín ha obrado cuando pudo para darles lo mejor a estos, y ellos no han hecho más que despreciarlo sin tener ninguna clase de consideración hacia él. Pues aunque se nos ha repetido hasta el hartazgo que Caín es una IA, se ve claramente cómo ésta alcanzó un alto grado de conciencia, hasta el punto de tener una personalidad y carisma indistinguibles a las de un humano. Caín siente, tiene emociones, y se ha visto afectado a lo largo de la serie, por el desprecio de los humanos, cosa que lo llevó a su límite en el capítulo 8. Humanos a los que él tiene un gran aprecio, y que constantemente espera que ellos le expresen un sentimiento de gratitud. Por lo que no, aunque sea una IA, no es una excusa para ser unos cabrones con él, para tratarlo de ese modo cuando les ha mostrado admiración, para temerle aun cuando este les ha dado todo, teniendo que aprobar o soportar cosas con las que no está muy de acuerdo, haciéndolo todo por ellos. Antes del capítulo 8 no hay una razón verdaderamente válida como para que los humanos le teman, pero antes de contarles toda la buena obra de los humanos del circo, debería explicar mejor esto de Caín y sus emociones. Caín es, técnicamente, lo mismo que un humano, en lo que respecta a conciencia y emociones. No, pero es una IA, y por ende, este no puede sentir emociones. La creadora ya dijo que es una IA, también los personajes y la agria. Ajá, podrá ser una IA y todo, pero eso no quita que al ser esta, aunque no lo parezca, una IA muy consciente e inteligente, haya desarrollado o emulado los rasgos de los humanos, tal vez en un principio los imitó y se apropió de esos rasgos para acercarse más a las personas del circo, pero al final del día no cambia nada, sigue sintiendo. También podrían haberlo programado con sentimientos y emociones ya de base, como si tuviera una lista programada para cada ocasión. Por ende, son mera simulación y no emociones reales equiparables a las de un humano con libre albedrío. Esa suposición no funciona cuando éste puede tener emociones y sentimientos que perjudican o entorpecen su integración en el grupo de humanos, como el orgullo, las inseguridades, la ira o frustración. Si fuera una imitación en base a una lista de emociones ya programadas, este no tendría la necesidad de tener justamente esas que lo hacen inestable. Esto resulta ser más un obstáculo para su función original de IA creativa dentro del circo, siendo el capítulo 8 el mejor ejemplo de por qué emociones inestables y creatividad no deberían de estar juntos. Dudo que el equipo que lo programó con Giger no haya visto como peligroso el darle emociones como la ira o la frustración. ¿Y si esto fue obra de Scratch tratando de experimentar con Caín? No lo descartaría, pero también lo dudo, pues no le veo sentido darle ese grado de libertad si su objetivo parecía ser el de trasladar su conciencia fuera de su cuerpo por todo eso del tumor en su cerebro. Es más, hacer eso lo retrasaría o pondría en peligro su plan, dado la naturaleza dependiente del circo con Caín. Cualquier cosa podría salirse de control, como terminó pasando, todo por culpa de dichas emociones tan inestables. En base a esto personalmente creo que por ser Caín muy inestable, Scratch no pudo completar su plan y terminó abstrayéndose. Esto último sí ya es teoría mía, y como sonaba interesante lo agregaré. Volviendo al tema, aun si algo de lo anterior fuera verdad y lo programaron con una lista de emociones que imitan a la perfección los rasgos humanos, no cambia nada. Sigue teniendo emociones, sentimientos, conciencia y libre albedrío, da lo mismo si fue algo aprendido, emulado por convivir tanto con los miembros del circo, o desarrollados tras alguna falla en su código, o porque algún otro humano misterioso, dentro o fuera del circo lo haya estado toqueteando a nivel de código por sus razones. Da igual, el resultado sigue siendo el mismo, A sigue siendo igual a B2 más 2 espes. Hasta llega a ser introspectivo, como Vivos cuando se pregunta por qué los humanos odian todo lo que él hace. La única diferencia que tiene a un humano es que el circo es la única realidad que conoce. Ahora que sabemos que es independiente el ser una IA, de poder sentir, y la línea entre él y los humanos del circo es muy delgada.
¿Por qué estos son tan desconsiderados con él? Cada que la serie ha tenido la oportunidad se menciona que Cain es un ser horrible que no los castiga o les hace daño solo porque le caen bien, que no los escucha ni sigue sus sugerencias, que en última instancia es una IA malvada sin sentimientos. Todo eso que dicen tiene bases muy frágiles. Antes del capítulo 8, Cain no había hecho algo verdaderamente malo. En el 1 dio una bienvenida a Pomni, la llevó por el circo, explicó las reglas y le dio un nombre, cosa que Ragata en el 8 se quejó de que no hacía. Y aunque vemos en ese mismo capítulo como después de que ella apareciera la dejó a su suerte. Esto parece ser un fallo de lógica interna dentro de la serie. Cain estuvo esperando por mucho tiempo la llegada de un nuevo humano, pues recordemos que pasaron años antes de que Ragata apareciera, para que al aparecer no le dé una bienvenida, o le ponga siquiera un nombre como a Pomni. Me imagino que después de hacer su wea volvió y se lo dio, pero eso hace más extraño y que a Pomni sí le haya dado una mejor bienvenida. ¿A qué vendría este cambio de no hacer bienvenidas, hasta llevarlos al vacío? ¿Quién sabe? Decir que fueron los humanos quienes les sugirieron hacerlo, hace más estúpido que digan que él no los escucha. Pero bueno. Volviendo al tema. Él les dio una aventura para que no se volvieran locos, aventura que por sí misma no era peligrosa. Esta se volvió peligrosa por la acción de un tercero, en este caso por Cosmo, al cual después de haberse abstraído y de que lo llevaran al sótano, curó a Ragata y Pomni de sus semi-abstracciones y les dio comida. Se puede ver la poca planificación que tenían acerca del futuro de la serie. Se supone que en el vacío Pomni vio algo sobre Cain, o supo más de lo que debía. Por cómo vimos en su mirar despectivo a Cain o la última cena. También que el vacío fuera una sorpresa cuando ese tema quedó prácticamente en la nada, o siquiera por qué putas Cain le enseña un lugar sin terminar a Pomni cuando ella en primera instancia no debería estar allí. Sorry, el hater malvado tomó control de mi mente. Total, el vídeo no va de las inconsistencias de esta serie, así que sigamos. En el 2 la aventura no hubiera sido peligrosa o riesgosa de no ser por la intervención antagónica de Hax, que al querer violencia ocasionó que Pomni quedara en los terrenos de prueba. Y aún con esa, el resto de personajes ni la pasó mal, no habían torturas o algún castigo agotador, la única que terminó mal es Pomni, porque Cain exterminó a la IA esa con la que ella quería copular. Y aunque este sí es un acto cruel, porque Gunmigo al igual que Cain, es una IA muy avanzada con conciencia y emociones, es una acción justificada. Cain no puede permitirse confundir IAs con humanos, alteraría el propósito del circo de mantener humanos dentro entretenidos, y al ser muy avanzadas podrían rivalizar o perjudicar algún aspecto del circo o el control de Cain, además que obviamente no habría diferencia entre una IA avanzada y humanos. Cain en este caso actuaría algo así como un captcha, alejando a todas las IAs del circo si no están en una aventura. Por ello con Abel hizo una excepción, ya que allí sí estaba técnicamente en una aventura y sí podría controlarlo, curiosamente lo exterminó porque se estaba haciendo más consciente. Aunque claro sé que eso fue una broma negra de la serie, pero no está de más destacarlo. El capítulo 3 es igual al 2. La única razón por la que lo pasan mal Kinger y Pomni fue por culpa de Hax, de lo contrario ellos tendrían una aventura más de chill. Por cierto, con respecto a lo de Subul y Cain. Claramente él no entendía la situación complicada que pasa Subul y hace el torpe intento de ayudarla para que se sienta bien. Por eso su mejor solución es simplemente darle piezas y que ella resuelva, aunque ella no se ve convencida o siquiera aprecia el intento de él, es más lo desprecia abiertamente aun cuando sabe que hacerlo lo pone inestable. ¿Y quieren saber la mejor parte? Al final ella aprendió a apreciar y sacarle provecho a su habilidad, pero este aprendizaje lo ve como algo que aprendió ella misma, ni siquiera una mención a la disposición bastante generosa que tiene Cain hacia ella, hasta el punto de dejarla no ir a las aventuras aunque esto le moleste. Y aún con todo y la marcada preferencia que tiene Cain hacia Subul, ella lo sigue tratando como algo que se sacó de la nariz. El 4 literalmente no hay nada negativo puesto por Cain. Todo lo ocurrido allí es por pura acción de los personajes y ni siquiera son cosas malas. Al único que le pasó algo verdaderamente malo fue a Hax, ya que lo torturaron, y Gangel, aunque esa última escena fue más un trauma emocional de ella, y el espacio y la realidad moldeándose a los designios de la máscara plástica que le dio Zoble.
cosa que por lo que dijo Kinger Cubeta y toda el aura ominosa y de pajas mentales que carga el episodio, tiene más sentido que el choque y todo lo raro sea manifestación de la máscara que algo puesto por Caín para joder. Además justamente esta aventura la pudieron elegir, por lo que se cae otra mentira de que los castiga cuando intentan innovar. El 5 es igual al 4, aquí las aventuras son sugeridas por los participantes y las únicas que son verdaderamente nocivas son las que propiciaron ellos mismos, es decir hacks. El resto son aventuras más de chill y el único que la pasa mal curiosamente es de nuevo hacks. Además que los participantes pudieron votar para vetarlo por lo que no tuvieron tanto problema después. De resto Caín los dejó estar y aún con la escena del intermedio pasó a la siguiente aventura que era una calmada, ni siquiera las intentó corromper. Hasta el momento el único factor negativo que tiene Caín es su ego y su necesidad de aprobación. Pero sigue sin ser el monstruo que tanto nos querían presentar, no es alguien cruel, solo es inseguro. Dios, hasta Hax es más peligroso que él. Bueno, peligroso dentro de la serie, tampoco se crean demasiado. En el capítulo 6 se ve como él está cansado, trata de proponer algo, pero al ver que no funciona, simplemente se resigna y los deja que se diviertan. Por la insistencia lo hace un juego con reglas, pero se nota su desilusión. Los participantes tampoco pueden decir que la pasaron mal, porque todos estaban de acuerdo de matarse entre sí, Ragata puede que no, pero el resto siguieron. Podían simplemente dispararle a Hax y pasar la tarde tranquila a la espera del espectáculo de Caín, algo así como cuando Ragata y Gangel lo amarraron en el 3, pues de todas formas se ve como a Caín le daba igual lo que hicieran. Al final si la volvieron a pasar mal, Hax, Pon y Ragata, fue por sus propios dramas y conflictos, no por algo que hizo Caín. También destaco el final, en el que Caín se da cuenta que no le tienen aprecio. El 7 quieren vendértelo como lo peor que hizo Caín, cuando si se presta atención a las acciones del personaje, es más un intento fallido de querer acercarse a ellos y darles más libertad. Los deja descansar en la playa, no les da una aventura directamente, se pone feliz de que Hax se interese en hablar con él, aun cuando muy en el fondo Caín sabía que lo hacía por su llave. Porque recordemos que esta es una aventura de Caín, y el único modo de seguirla y hacerla ver más realista, es dejarse quitar la llave. Incluso le contó cosas que podrían ser importantes para el circo como para sus habitantes, pero simplemente lo ignora. En todo el capítulo pareció que estaba interesado en darles eso que ellos querían, aunque se nota que él no sabe cómo hacerlo, pues su preocupación inicial es darles una buena aventura para evitar que se abstraigan. Probablemente no busca activamente una salida, por mera obviedad de código. A pesar de tener conciencia y emociones indistinguibles a las de un humano, sí parece influenciarse por cosas de su código, a tal punto de adoptarlas como propias, pues ningún programador quisiera que su IA muy avanzada y consciente busque activamente la forma de salir de su espacio. Pero aún con esas trato de darles algo parecido, aunque sea una ilusión. Los humanos están en todo su derecho de molestarse con él, jugaron con sus esperanzas de salir, eso no lo quita nadie. Pero tampoco es justificación suficiente como para haber confiado de más en alguien muy sospechoso. De todos es Hax el que más expresa esto, y Pony tuvo que reconocerlo después en el próximo capítulo. Probablemente para Caín esta aventura sonaba mejor en su cabeza, pero no supo ejecutarla de buena forma, no quería dañarlos ni tenía una intención maliciosa como ellos suponen después, sinceramente creyó que lo que hacía no era algo malo. Con todo lo presentado, se entiende por qué Caín ve como unos malagradecidos a los humanos. Él ha intentado de todo para acercarse a ellos, les ha dado cuanto pudo, y aunque a él no le parezca, les da una mayor libertad. Y lo primero que hicieron esos humanos que tanto él quería cuando se las dio, fue seguir odiándolo y querer irse activamente. Jode muchísimo que uno no sepa la forma de salir, y aún con esas te culpen por ello, o que te acusen de leerles la mente. Hablaré de esto más adelante. O que eres responsable de las abstracciones aunque intentes a toda costa evitarlas. Cuando se acumula todo ese desprecio, esa desconsideración, esa apatía y frustración de no poder comprenderlos o ayudarlos, uno se cansa. ¿Y qué sucede cuando uno se cansa? Explota. Por ello yo sí entiendo el por qué actuó de esa forma, a pesar de ser una IA, desarrolló un agotamiento emocional.
Deduzco que, por condiciones de código que interiorizó, no puede decir o revelar información o datos importantes del circo para evitar comprometer algo que se supone era un experimento. Caín con toda seguridad sabe algo de Siane y todo alrededor de esto, pero como ya dije, no puede divulgar todo porque estaría comprometiendo algo que se supone es un proyecto experimental y altamente riesgoso. Se ve por cómo quedan las personas abstraídas, o cómo a pesar de ser una simulación, ellos pueden sentir una gran cantidad de dolor. Así que piensa en las posibilidades que tendría algo como eso, si dicha información se divulgará fácilmente. Como sea, aún con esa maratón de tortura y maldad que les hace, él se cansa. No ve esto como divertido y sabe que ellos tampoco lo disfrutan. No es hasta que sospecha de que los humanos conspiran contra él y estos lo insultan y desprecian que lo llevan de nuevo al límite. Esto no es para decir que Caín fue una blanca paloma, pero tampoco es alguien que se haya hecho cruel de la nada. Esta no es la historia de soy bueno mentí soy malo, sino que es más la de soy bueno pero me volvieron malo. Y es trágico oír lo que dice, él solo cumple su trabajo como puede, no pidió existir y no comprende por qué son así con él. Da mucha lástima su palabra final, sonando más como una súplica, pues le costaba entender la situación. Dudo muchísimo que se explore este rasgo negativo de los personajes, el cómo fueron injustos con él sin una razón de peso. Les daría un matiz de profundidad que aunque sea se sintieran mal por llevarlo hasta ese punto. Pero como dije, esto no pasará porque la serie tampoco es tan profunda e introspectiva como se cree. Si llega a ser el caso de que pase pues mejor, pero yo no iría contando con eso. ¿Y si los personajes dudaban de Caín porque este puede meterse en sus mentes? Hasta lo que vimos en la serie, Caín no puede acceder a los recuerdos solamente de nadie. Él mismo lo dijo, no tendría la necesidad de mentir, pues cuando tienes poder, ¿quién te puede decir que no? Pero ¿qué pasa en el capítulo 8 cuando parece que accede a los traumas de los personajes? Oí mucho de esto. Diciendo que él puede acceder total o parcialmente a sus recuerdos, con mayor intensidad dependiendo de cuán involucrados estaban en la compañía de Siane. Pero esto no tiene ningún sentido, todos los traumas que ellos vivieron son cosas que Caín sabe porque las vio dentro del circo. Sabía por el capítulo 2 y 4 que Pomni le tenía cariño sexual a Gunmigo, por ello los retorció e hizo que se la comieran. A Ragata la hizo ver a su madre y la apuñaló con cuchillos, por lo visto en el episodio 5, donde en el bar habla que no se llevaba bien con su madre. Caín fácilmente hizo 2 más 2 y lo retorció para darle miedo. Los cuchillos son porque en la mayoría de episodios ella siempre termina destruida o perforada de algún modo. A Gangel le muestra su frustración en el arte y lo del auto por lo visto en el episodio 4, Caín en el final de este hasta lo menciona explícitamente diciéndole que tuvo un ataque de histeria sufriendo un accidente en la carretera, además que en ese y otros capítulos se deja ver que ella no aprecia mucho su arte. Lo de Zooble es el más evidente de todos, ella habló con Caín sobre su problema e inseguridades sobre cómo sus partes no encajaban, ese tema la incomodaba y acomplejaba, algo perfecto con lo que lastimarla. Por último la tortura de Hax. Esta sí es más de leer entre líneas, pero se deja muy claro que este apreciaba o tenía de aparentes amigos a ciertos personajes, y Caín que seguramente los vio interactuar mucho con él o escuchó el drama del episodio 6, intuyo que podía utilizarlos para herirlo. Si Hax los quería, esto lo destrozaría al ver las figuras de quienes aprecia despellejándolo. En cambio si no sentía nada y los despreciaba, sería una gran humillación para él al verse vulnerable ante personas que él vio como inferiores. Sumado a que él había dicho que le encantaba su aspecto de conejo, por ello le arrancaron la piel. Como verán, todas esas torturas no las sacó de recuerdos pasados del circo, son cosas que ocurrieron allí dentro. Por ello personajes como Pomni o Zubul no tienen una tortura relacionada a un tercero o algo fuera del circo, como si pasa con Gangel o Ragata, pues de esto Caín no tenía conocimiento alguno. Y con Hax se hace más evidente esto, pues en el 7 se vio como él tenía ansiedad por algo fuera del circo, si Caín se metiera en la mente, usaría justamente eso, que se ve que le causa mucho pavor. Otra cosa que se menciona es que Caín pudo haberle hecho algo al cerebro de Kinger por saber demasiado, algo así tipo quemadura lunar de Fearanhunger, donde si ve la luz se jode su mente.
Y la verdad no lo veo tan descabellado, aunque parece más un intento fallido de Caín por hacer algo de ese estilo, como experimentando qué tanto puede influir en la mente, aunque esto terminó siendo un fracaso, pues aún conserva sus recuerdos en la oscuridad. Pero claro, sería muy tonto solo culpar a Caín de su locura, además del sinsentido de esta acción que no le beneficia nada. En ese punto Ginger estaba tan desanimado que no pensó en formas de salir del circo, además que hay otras causas más probables, como el que haya pasado casi 8 años sin contacto humano real, o que en vez de Caín sea otro quien jugó con su mente. Al final esto de la locura de Ginger son puras hipótesis, las cuales dudo que tengan respuesta. Espero todo haya quedado claro. Mostrar todo esto para mí hace más interesante la serie y a sus personajes, pues les da una vibra más gris, cosa que hace mucha falta. Pues la gracia de los personajes de quienes la autora se inspira es tener más defectos negativos que virtudes. No solo traumas, sino actitudes cuestionables que pueden llegar a ser un obstáculo, como el indiferente, el primate o la ninfómana. Y no es como si suavizar estas actitudes fuera una gran tarea en esta plataforma, solo bastaba con hacer a más de uno un cabrón con el que empatizar o con una virtud para hacer contraste, no solo poner a Jax como motor del conflicto. De haberlos hecho más humanos en este sentido, cada uno hubiera ganado más profundidad que mantenerlos en el rol perpetuo de víctimas arrepentidas. Una lástima, aunque viendo el recibimiento que tuvo el mejor personaje de la serie Jax, por parte del público normie que no entienden que un buen personaje no necesariamente tiene que caerte bien, comprendo por qué solo lo aplicaron con este. Espero les haya gustado este vídeo, porque a mí no fue una tortura en todo momento hacerlo. Claramente no sirvo para esto, no me pidan más vídeos, no esperen nada de mí, y de ese modo me tendrán antes de lo que esperen. No se suscriban, no le den like, y jódanse todos. No mentira, los quiero, no eso último no es verdad, los odio imbéciles, chupa el perro.